¿Qué harías si conocieras a alguien que lleva 200 años sin envejecer? En ninguna película, tampoco en ninguna novela. En la actualidad. En los salones de Versalles. En las cortes de Europa. Frente a reyes, nobles, filósofos y diplomáticos que lo vieron con sus propios ojos y pusieron su testimonio por escrito. Un hombre que hablaba de haber cenado con la reina Cleopatra como tú hablarías de lo que comiste ayer. Que tocaba el violín con una maestría que hacía llorar a los presentes. Que transformaba diamantes impuros en joyas perfectas ante la mirada atónita de Luis XV. Que nunca comía en público. Que nunca envejecía. Y que, según múltiples testigos de distintas épocas y distintos países, seguía apareciendo décadas, e incluso siglos, después de su supuesta muerte. Su nombre era el Conde de Saint-Germain. Y nadie, hasta el día de hoy, ha podido explicar quién era realmente. Corre el año 1748. Europa está en plena ebullición intelectual. Es la era de la Ilustración, la época en que la razón se proclama reina absoluta del universo y la ciencia empieza a desafiar siglos de superstición. En este contexto de luces y lógica, aparece en las cortes europeas un hombre que parece burlarse de todo lo que la razón puede explicar. Se hace llamar el Conde de Saint-Germain. Y desde el primer momento, todo en él es una contradicción viviente. Llega a Versalles sin cartas de presentación verificables, sin un linaje rastreable, sin un país de origen que pueda confirmarse. Y aún así, en cuestión de semanas, está sentado junto al rey Luis XV de Francia, conversando con él como si fueran viejos conocidos. El propio rey lo describe como el hombre más extraordinario que haya conocido jamás. ¿Qué tenía este hombre que cautivaba a todo el que se le acercaba? Primero, su inteligencia. Hablaba al menos 12 idiomas con fluidez perfecta, sin acento. Francés, inglés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, árabe, sánscrito, chino. Los eruditos de la época lo ponían a prueba con dialectos oscuros y él respondía sin vacilar, como alguien que los hubiera aprendido no en una biblioteca, sino viviendo entre la gente que los hablaba. Segundo, su conocimiento. No era el conocimiento de un estudiante aplicado. Era el conocimiento de alguien que había estado allí. Hablaba de episodios históricos con detalles que no aparecían en ningún libro disponible. Describía los pasillos del palacio de Cleopatra. Recordaba conversaciones con Francisco I de Francia como si las hubiera tenido la semana pasada. Los historiadores de la corte, que conocían los archivos a la perfección, quedaban desconcertados. Los detalles que aportaba Saint-Germain eran verificables, precisos y, en muchos casos, desconocidos para cualquier otra persona viva. Tercero, su dinero. Nadie sabía de dónde venía su fortuna. No tenía propiedades conocidas. No comerciaba. No recibía herencias documentadas. Y sin embargo, vivía con una opulencia discreta pero absoluta, regalaba joyas extraordinarias y financiaba sus propios experimentos de laboratorio sin aparente límite. Y cuarto, el detalle que lo volvía verdaderamente imposible de ignorar, su rostro. Un rostro que no cambiaba. En la Europa del siglo XVIII, la gente viajaba poco y los documentos eran escasos. Pero los aristócratas mantenían correspondencia meticulosa y sus cartas han sobrevivido. En ellas, una y otra vez, aparece la misma observación perturbadora. La condesa de Georgie, dama de la alta nobleza francesa, lo reconoció en una fiesta en París en 1760. Pero ella lo había conocido antes, muchos años antes, en Venecia. Se acercó a él con la seguridad de quien no duda de su propia memoria. Señor, creo que ya nos conocemos. Lo vi en Venecia hace exactamente 50 años. Usted era entonces tal como lo veo ahora. Saint-Germain la miró con una calma que ella describiría después como inquietante. No la calma de alguien que niega. La calma de alguien que ya ha tenido esta conversación muchas veces. Soy muy viejo, señora. La condesa frunció el ceño.
Si era el mismo hombre, debía tener al menos 70 años. Pero el rostro frente a ella no tenía más de 45, quizás 50. ¿Tiene usted entonces más de 100 años? Saint-Germain esbozó una sonrisa leve. No de orgullo. Casi de resignación. No lo sé con certeza. Pero le aseguro, señora, que soy mucho más antiguo de lo que usted se imagina. Y siguió caminando. Sin mirar atrás. Este intercambio, documentado en las memorias de la propia condesa, no es un caso aislado. El diplomático holandés Gilles van Robays afirmó haberlo conocido en 1710, con el aspecto de un hombre de mediana edad. En 1760, 50 años después, lo volvió a ver en París. Idéntico. El mariscal de Bellisle, oficial del ejército francés, escribió en su correspondencia privada que Saint-Germain era el mismo hombre de siempre, sin que el tiempo pareciera tocarlo. ¿Mentían todos? ¿Confundían a personas distintas? ¿O había algo en este hombre que escapaba a las reglas que gobiernan a todos los demás? Pero Saint-Germain no solo era un misterio humano. Era también un científico de capacidades incomprensibles para su época. En una tarde de 1757, el rey Luis XV le entregó un diamante. No un diamante cualquiera, era una joya con una fractura interna visible, un defecto que reducía considerablemente su valor. El rey lo hizo en presencia de varios miembros de su corte, como una prueba. Saint-Germain examinó el diamante en silencio. Se lo llevó a su laboratorio durante 24 horas. Al día siguiente, lo devolvió. El diamante era perfecto. La fractura había desaparecido. Los joyeros de la corte lo examinaron y no encontraron explicación. Luis XV, que no era un hombre fácil de impresionar, declaró que el valor de la piedra se había multiplicado. Nadie, entonces ni ahora, ha podido replicar ese proceso. Su laboratorio era otro mundo aparte. Trabajaba solo, a puertas cerradas, durante horas que a veces se extendían días. Manipulaba metales, plantas, compuestos que ningún químico de su tiempo reconocía. Los que lograban asomarse describían hornos que ardían con colores que no deberían existir, líquidos que brillaban en la oscuridad, polvos que desaparecían al contacto con el aire. Pero su obsesión central no era el oro ni los diamantes. Era otra cosa. El elixir de la vida. Saint-Germain nunca comía en público. Nunca. En cada banquete, en cada cena de gala, en cada recepción real, permanecía sentado con su copa, bebiendo una preparación que él mismo elaboraba y que nadie más probaba. Cuando le preguntaban por qué no comía, respondía siempre con la misma serenidad, que su dieta era su secreto, y que ese secreto era la fuente de su salud extraordinaria. Voltaire, el filósofo más escéptico y punzante de su siglo, escribió sobre Saint-Germain con algo que muy raramente se le veía, respeto mezclado con perplejidad. Lo describió como un hombre que sabe todo y que, aparentemente, nunca muere. Voltaire no era hombre de creer en fantasmas ni en milagros. Pero Saint-Germain lo había dejado sin una respuesta racional satisfactoria. ¿Era su conocimiento de química y biología siglos más avanzado que el de su época? Los registros sugieren que sí. Sus preparaciones medicinales curaban enfermedades que los médicos de la corte no podían tratar. Su comprensión de los metales y los procesos de purificación iba más allá de cualquier texto alquímico conocido. No era magia. Era conocimiento. Pero un conocimiento que no debería haber existido en el siglo XVIII. Aquí hay algo que la leyenda romántica de Saint-Germain tiende a omitir: este hombre no solo era un misterio de salón. Era un operador político de primer nivel, y varios gobiernos europeos lo sabían. En 1760, Luis XV lo envió en misión diplomática secreta a La Haya para negociar, de forma paralela a los canales oficiales, un acuerdo de paz con Inglaterra en el contexto de la Guerra de los 7 Años. Era una misión de altísima sensibilidad, el tipo de encargo que no se le da a un charlatán ni a un impostor.
Se le da a alguien de absoluta confianza, con inteligencia excepcional y habilidades que ningún diplomático convencional posee. La misión fracasó políticamente, no por culpa de Saint-Germain sino por las intrigas del duque de Choiseul, ministro de Relaciones Exteriores que no había sido informado de la operación y que lo saboteó por considerarlo un rival. Saint-Germain tuvo que huir de Francia y fue declarado persona no grata. Pero siguió moviéndose. En Rusia, se le atribuye haber participado en el golpe de Estado que llevó a Catalina la Grande al poder en 1762. En los Países Bajos, trabajó con científicos e industriales en proyectos que adelantaban conceptos de la revolución industrial por décadas. En Alemania, se instaló finalmente en el castillo del príncipe de Hesse-Kassel, un noble con profundo interés en la alquimia y las ciencias ocultas. Allí, oficialmente, el conde de Saint-Germain murió el 27 de febrero de 1784. Oficialmente. La muerte de Saint-Germain es tan extraña como su vida. No hubo funeral público. No hubo ceremonia de Estado para un hombre que había sido consejero de reyes. El registro de su muerte en los libros parroquiales del castillo de Eckernforde es sobrio, casi apresurado, como si alguien quisiera que el asunto quedara olvidado sin demasiadas preguntas. Y su tumba, que existe físicamente y puede visitarse hoy, ha sido abierta en distintas épocas. Está vacía. Los años siguientes no hicieron sino alimentar la leyenda. En 1789, cuando la Revolución Francesa comenzaba a devorar a la nobleza, varios aristócratas documentaron haber recibido la visita de un hombre que los alertó del peligro que se aproximaba. Lo describían como alguien de aspecto conocido, de mediana edad, que sabía cosas que no debería saber. La condesa de Adhemar, en sus memorias publicadas póstumamente, afirma haber hablado directamente con Saint-Germain en ese periodo, 5 años después de su supuesta muerte, y que él le advirtió punto por punto de lo que vendría. Luego vinieron los avistamientos del siglo XIX. En 1820, en París. En 1835, en Venecia. En 1867, según varios registros independientes, en Milán. Siempre el mismo hombre. Siempre con el aspecto de alguien entre 40 y 50 años. Siempre con ese conocimiento imposible, esa calma de quien ya ha visto demasiado para sorprenderse de algo. Y en el siglo XX, la cadena no se interrumpe. Teosofistas, ocultistas y varios investigadores independientes afirman encuentros que, tomados por separado, podrían descartarse fácilmente. Pero la acumulación de testimonios, distribuidos en 3 siglos y en países completamente distintos, empieza a pesar de una manera diferente. Es posible que tantos testigos, en tantos contextos distintos, estuvieran todos equivocados o mintiendo. ¿O hay algo más en juego? La historia oficial ha propuesto varias teorías. La más extendida es que Saint-Germain era un aventurero brillante, probablemente el hijo ilegítimo de algún noble menor o de un comerciante adinerado, que construyó una identidad misteriosa con astucia, talento e información cuidadosamente recopilada. Hay algo de verdad posible en eso. Era, sin duda, alguien de inteligencia extraordinaria. Su capacidad de adaptación, su manejo de idiomas, su presencia en cortes europeas simultáneamente durante décadas, todo requiere de una mente excepcional. Pero esa explicación no cierra los huecos. No explica por qué testigos de distintas décadas, que no se conocían entre sí, describían el mismo rostro sin envejecer. No explica los experimentos químicos que ningún contemporáneo podía replicar. No explica la tumba vacía. No explica los avistamientos posteriores a su muerte. Otros han propuesto algo más radical, que Saint-Germain era un maestro de lo que hoy llamaríamos bioquímica avanzada, alguien que había descubierto, siglos antes que la ciencia moderna, los mecanismos del envejecimiento celular y la forma de intervenir en ellos. La restricción calórica extrema, los compuestos antioxidantes, la modulación hormonal, todo lo que hoy investiga la medicina del antienvejecimiento.
Saint-Germain parecía practicarlo en el siglo XVIII desde una fuente de conocimiento que nadie ha podido rastrear. Y luego está la teoría más perturbadora de todas. La que nadie quiere decir en voz alta pero que, tarde o noche, aparece cuando se revisan los testimonios con seriedad. ¿Y si era exactamente lo que decía ser? Un hombre que había aprendido, de alguna manera que excede nuestra comprensión actual, a detener el reloj. Hoy, el nombre del conde de Saint-Germain sigue apareciendo en los lugares más inesperados. En archivos secretos desclasificados de servicios de inteligencia europeos. En las notas privadas de científicos del siglo XX que estudiaban la longevidad extrema. En la teosofía, en el esoterismo moderno, en comunidades de investigadores independientes que siguen rastreando su rastro como quien busca a alguien que simplemente se mudó, no que murió. Porque quizás esa es la pregunta que Saint-Germain dejó abierta con más intención que ninguna otra. No la pregunta de si era inmortal, sino la de qué significa exactamente morir, y si esa definición tiene más excepciones de las que la ciencia oficial está dispuesta a admitir. En algún salón de Europa, en alguna ciudad que no esperarías, puede que haya un hombre de unos 45 años que habla demasiados idiomas, que conoce demasiados detalles de épocas que no vivió. Que sonríe con la paciencia de alguien que ha tenido esta conversación muchas veces. Y si alguien le pregunta su edad, responde con calma, soy muy viejo, señora. Mucho más antiguo de lo que usted se imagina. Y sigue caminando. Sin mirar atrás. ¿Fraude del siglo? ¿Genio incomprendido? ¿O el único hombre que venció al tiempo, y tuvo la discreción de no alardear de ello? Si este misterio te dejó pensando, si en algún momento te preguntaste si hay cosas que la historia oficial simplemente decidió no investigar con suficiente profundidad, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Déjame en los comentarios, ¿cuál de las teorías te convence más? ¿El aventurero brillante, el científico adelantado a su tiempo, o algo que todavía no tenemos nombre para llamarlo? Y si pudieras encontrarte con el conde de Saint-Germain en un salón esta noche, ¿qué le preguntarías?